Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Enma Calderón y ya estamos listos para abordar este tema tan importante. ¿Qué es lo que ha sucedido a más de un año o 3 meses del actual gobierno con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Pues justamente es el tema que vamos a abordar, porque hay aspectos bastante interesantes que vamos a conocer en detalle. Por ejemplo, que la reducción de pérdidas realmente continúa siendo el talón de Aquiles de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Por qué no se ha cumplido con esta meta? ¿Qué es lo que ha sucedido? Este es uno de los temas que abordaremos en breve y que nos preocupa mucho para todos. Vean ustedes, en este proceso sabemos que cuando se contrató la empresa Energía Honduras, parte era que iba a ser esta reducción de pérdidas, pero al no cumplir con las demandas de la empresa, pues esta empresa presentó una demanda, pero fue desestimada por los tribunales. ¿Qué implicaciones tiene esto para la ENE? ¿Podemos cantar victoria? Pues justamente es otro de los temas que abordaremos en breve. Además, las autoridades de energía han dicho de que la tarifa de energía se va a mantener baja. Dentro de las posibilidades del gobierno, sabemos que hay factores exógenos, externos, que afectan realmente, que inciden. ¿Cómo han hecho y cómo lo van a hacer? Pues justamente es otro de los temas que abordaremos. ¿Y cómo avanza la revisión de estos 94 contratos de energía? Estos contratos que tienen amarrada realmente a esta empresa y que todos nos preguntamos, ¿por qué se dieron tantos beneficios y tan poco retribución a esta empresa tan robusta? Porque la energía eléctrica, la energía como tal, continuará mientras no se busque nuevas fuentes generadoras, continuará tal y como está. Pues justamente es el tema que vamos a abordar este día con el ministro de Energía, Eric Tejada. Con él vamos a abordar este tema, quien ya está aquí en estudio. Pero antes vamos a conocer esta nota de nuestro compañero Luis Durón sobre las preocupaciones de los diferentes sectores sobre lo que está sucediendo en este sector. Veamos. El verano apenas inicia y ciudades como San Pedro Sula y La Ceiba ya están enfrentando racionamientos de energía por diferentes fallas en el sistema, provocadas por la mayor demanda de electricidad. Los expertos en temas energéticos aseguran que el país pagará muy caro el retraso de 4 años en la licitación de 400 megas de energía, problema que será más evidente en este 2023. Hubo una junta interventora que más bien lo paró el proceso erróneamente y pues hoy estamos pagando las consecuencias. Obviamente tenemos el nuevo gobierno que está revisando los documentos, pero ya tiene la presión de que estamos 3-4 años tarde de lo que debíamos haber iniciado el proceso de la licitación. ¿Se puede pagar bien caro este retraso? Todos los retrasos de energía se paga caro. Ya sea o hay racionamiento, o se paga por la energía más cara porque tiene que comprarse a la carrera, y la energía comprada a la carrera siempre es más cara. Los conocedores del tema energético aseguran que en algunas zonas del país los apagones son reiterados y lo más preocupante es que este año será más caluroso, lo que provocará más demanda energética. Pero ¿cómo le afecta a usted en su casa? Bueno, que estos apagones van a durar largas horas. El año pasado que yo tuve la oportunidad de vivir en San Pedro por un tiempo, pude corroborar que prácticamente cada sábado de por medio me quitaban la luz de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Lo quitaban antes de la hora y regresaba mucho después. Entonces es sumamente complicado que pueda salir adelante el país, la economía, cuando estamos hablando de que si usted decide poner un mercadito el día de mañana, lácteos, venta de carnes, un restaurante, una venta de paletas, no lo va a poder hacer porque con estos apagones se le va a estar perdiendo el producto, va a perder ventas y se va a endeudar prácticamente para nada. Los técnicos de la central hidroeléctrica El Cajón aseguran que en este verano el embalse perderá un 30% de su capacidad de generación de energía por la falta de agua. Eso significa que según nuestra experiencia, de aquí a finales o a mediados del mes de abril, vamos a perder una capacidad de generación de un 30% aproximadamente, un 70% le vamos a poder hacer frente a la demanda que en estos momentos anda aproximadamente en unos 1.500 a 1.600 megawatts de energía, con una capacidad instalada de unos 2.300 megawatts, pero que no es energía totalmente firme totalmente. Entonces eso requiere que vamos a ocupar de un poco más de energía por la demanda que nos está dando. Ahorita en estos momentos creo que andamos en un déficit de entre unos 100 a 120 megawatts y eso va a faltar inyectarlo en la línea de interconexión que tenemos en todo el país. En este año la estatal eléctrica podría enfrentar un déficit de energía entre 100 a 200 megas. En lo más fuerte de este verano,
ya que se estima que se den temperaturas de 43 grados centígrados, lo que provocará un incremento en la demanda de electricidad. En cámaras, Elvis Zambrano, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Bueno, y es que a medida que se acerca el verano existe esta gran preocupación. Pero ya está aquí con nosotros el ministro de Energía, Eric Tejada. Con él vamos a conversar sobre estos temas que nos preocupan, obviamente como ciudadanos. Todos los que tenemos ya bastantes añitos, hemos visto cómo estos racionamientos de energía han afectado. Pero ¿qué ha sucedido? Vean, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha sido el botín, hay que decirlo, el botín. Se han aprovechado de circunstancias, pero al final la empresa, ¿cómo está? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Hay maneras de salvación? Pues justamente cuando ingresaron estas autoridades, el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro presentaron un proceso de reestructuración de esta empresa. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta esta fecha? Mil gracias, ministro, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, Emma, gracias por la invitación. Preocupado, ministro, usted ya tiene un panorama real de lo que está sucediendo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí, nosotros, desde el año pasado estamos claros del panorama que teníamos con la empresa, ¿verdad? Nosotros heredamos una situación compleja, ¿verdad? La deuda histórica del ENE, cuando asumimos, eran 75.600 millones de lempiras. Eso representa el 10% del Producto Interno Bruto y el 50% del déficit fiscal, ¿no? Pero más allá de eso, se encontraba en condiciones técnicas bastante menguadas, ¿no? Para hacer una idea, cuando nosotros llegamos, el 68% del personal era administrativo y solo el 32% era técnico, ¿no? Una empresa cuya naturaleza es técnica. Estaban al borde del colapso prácticamente las centrales hidroeléctricas y la red de transmisión y la red de distribución también al borde del colapso, ¿no? Entonces, digamos que cuando llegamos en marzo del año pasado, lo primero fue apagar fuego, ¿no? Yo sinceramente no entiendo cómo en enero y en febrero del 2022, cuando la presidenta apenas venía asumiendo, no hubo un colapso eléctrico en el país debido a la situación en la que se encontraba la empresa, ¿no? Entonces nosotros hemos iniciado un proceso de reestructuración teniendo como base la Ley Especial de Energía, o sea, el decreto 046-2022, la reforma energética, y hemos avanzado en la aplicación de ella, ¿no? Entonces, la aplicación básicamente pasa por renegociación de contratos, proyectos de electrificación rural, organización administrativa, separación técnica, administrativa y financiera de la empresa, reestructuración de la deuda y evidentemente uno de los temas torales, que es la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Nosotros, el programa empezó el 5 de julio del 2022 y después de una etapa de planificación y montaje de logística arrancó en Tegucigalpa y en San Pedro Sula el 25 y el 28 de noviembre del 2022, ¿no? O sea que ya se están tomando medidas, ya el programa va en una curva ascendente de aplicación y hay que decir que mientras el programa no estuvo activo, a quien se le deben achacar el tema de pérdidas es EH, ¿no? El objetivo central del contrato de EH es la reducción de pérdidas, ¿no? De hecho, así se llama el contrato del fideicomiso, ¿no? Y aquí quiero hacer este aparte, porque cuando se contrató la empresa de Energía Honduras, obviamente se habló de que iba a manejar, sí, la parte, ciertos aspectos, la facturación, pero que tenía que hacer una inversión para reducir esas pérdidas, que al final sabemos que las pérdidas son por robo, por mala distribución. Sí, las pérdidas son por fraude, robo, también fallas en el sistema de distribución y con servicios no suministrados, ¿no? Nosotros heredamos una mora de casi 500.000 medidores
O sea, esas son solicitud de medidores que estaba pendiente, ¿no? Medio millón prácticamente. Exactamente, entonces eso le genera pérdida también a la empresa. Ya con el programa, solo en un mes y medio prácticamente de estar en la calle, hemos instalado más de 20.000 medidores, ¿no? Y la idea es para agosto instalar más de 200.000 para paliar esa mora, ¿no? Pero la mora es de 500.000 medidores y es fuerte, ¿no? Es una mora que tiene que ver con 7 años que EH no hizo las inversiones según el plan de inversión correspondía, ¿no? Entonces, eso ha provocado no solo un desmejoramiento total, ¿no?, de la red de distribución, sino también que haya mucha gente que no esté registrada en el sistema. ¿Qué institución debió velar o qué instituciones debieron velar por el cumplimiento de este contrato? Ministro, porque es importante también verlo cuando se hace este tipo de negociaciones. Es importante porque al final, el pueblo al final es el que queda con el mal servicio. Sí, correcto. Hay un comité, recuerde que este es un fideicomiso, ¿no? Hay un comité técnico del fideicomiso quien es que rectora el contrato, digamos, o toma las decisiones sobre el contrato, ¿no? Entonces, en ese comité está la Secretaría de Finanzas, está el ENE, está Manitoba, que es una empresa canadiense que supervisa el contrato, y está EH y está el sindicato del ENE, ¿no? Lo que pasa es que en su momento, por ejemplo, en el gobierno anterior, el delegado de Secretaría de Finanzas ni siquiera iba al comité y lamentablemente la junta directiva en ese momento del sindicato, debido a que tenía 8% de acciones en EH, sí, votó absolutamente en favor de EH, entonces eso le generaba minoría al ENE, ¿no? Nosotros hemos revertido eso porque ya desde este gobierno... Prácticamente podemos decir, como decimos popularmente, se dieron vuelta. Sí, representaban los intereses que no eran el interés público, sino el interés privado de EH, ¿no? Sí, porque el modelo de negocio no era malo. El hecho de que estuvieran representados los trabajadores era para que defendieran los intereses del pueblo hondureño o los intereses también de su gremio, pero vimos que no funcionó como se esperaba. Es correcto. Hay que decir también que al interno de EH hubo una fisura entre los accionistas, ¿no? Y eso mermó mucho la capacidad de EH de invertir. Entonces, a partir de esa ruptura, que es casi al principio, en las primeras de cambio del contrato, las inversiones de EH se caen, ¿no? Y el plan de inversiones no se cumple ni siquiera en un 35%. Y eso ha provocado el colapso que nosotros heredamos, ¿no? Porque en el sistema eléctrico usted tiene que invertir, ¿no? Hay sectores que cuestionan la inversión en el subsector, pero si no invertimos en el sistema eléctrico, por ejemplo, nosotros tenemos 7.000 escuelas que no están electrificadas. 7.000 escuelas. 7.000 escuelas de 17.000, ¿no? Estamos hablando más del 40%. Además es un tema de competitividad, ¿no? El país, para recibir más inversión extranjera, necesita tener un sistema interconectado fuerte. Entonces, lo que estamos haciendo este año, el primer año fue como ordenar el subsector, apagar fuegos, iniciar el tema de renegociación de contratos, que era importante para nosotros, para bajar costos de generación, y este año es la aplicación de todas las inversiones que históricamente nos han hecho en el subsector. Nunca, como en este año, se van a hacer inversiones en el subsector eléctrico para rescatarlo, es un rescate después de lustros y décadas sin inversión. Sí. Ahora bien, hay muchas cosas que se han hecho también y que tal vez se han minimizado. Por ejemplo, ustedes dentro del proceso, lo que pasa es que veníamos saliendo de una pandemia, de una crisis, sí, ¿cómo avanza, por ejemplo, el proceso de la renegociación de los contratos de la generación de energía? Porque esto nos preocupó y hay que decirlo, estas empresas hicieron contratos a largo plazo, sacaron su inversión, sacaron ganancias, pero nunca hubo un seguimiento, ni revisión, ni nada. Quedaron o sea, así como comenzaron, solo hubo modificaciones para beneficiar a las empresas, no para beneficiar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí, mire, el tema aquí es complejo. A mi juicio hubo abusos, ¿no?
Creo que hay un punto clave de inflexión que es el 2007, la ley 70-2007, donde se establecen incentivos para la energía renovable, ¿no? Posteriormente, esos incentivos estaban buenos, porque en aquel momento había que promover tecnologías renovables, ¿no? Sí. Después la ley 138-2013, ahí se aprueban otros incentivos, una reforma de esa ley, y esos incentivos sí son más exacerbados, ¿no? Dentro de esos incentivos están los 3 centavos a tecnología fotovoltaica, o sea, tecnología solar, que la encarece absolutamente, ¿no? Además de eso, hay que sumarle a la hemorragia legislativa de enero del 2014, que es inconstitucional, por cierto, donde se aprueban a mansalva cientos de contratos, ¿no? O sea, fue una cosa increíble. Se aprobaron más de 23 y anduvieron pululando más de 115 contratos en esa época en el Congreso Nacional. Y ahí donde vienen los excesos, se aprueban más de 700 megas de energía renovable cara, ¿no? Con el incentivo de los 3 centavos, que la ANEEL no lo está reconociendo, se estaría pagando la energía solar casi a 17, 18, 19 centavos, ¿no? La energía eólica a 16 o 17 centavos. Y eso representa un sobrecosto terrible para la nación, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos el proceso de renegociación de contratos justamente por esto, ¿no? Entonces, hay 75 contratos que se le conoce en el ambiente como PPAs. De esos 75 nosotros agarramos 32, tomamos 32 que son los más lesivos en términos de precio y de costo de generación para el país, y esos son los que entramos en proceso de renegociación, ¿no? Ya hemos firmado 18 memorandos de entendimiento el año pasado y estamos culminando ese proceso y estamos con las adendas de los contratos y esperamos a mediados de abril por lo menos ir enviando ya el paquete de adendas al Congreso Nacional, lo cual representaría, si se concreta, un ahorro de 1.000 millones de lempiras al año, al menos, y más de 37.000 millones de lempiras en la vigencia de los contratos, ¿no? Sí. Esto es lo que nos preocupa y la mayor preocupación es el hecho de que con estas renegociaciones, ministro, puede existir algún tipo de presión por parte de los generadores, pues, y sea parte, por ejemplo, reducir la generación de energía, tantas cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Usted sabe que hemos visto tanto en este sector eléctrico que sí nos preocupa lo que ocurrió en el Cajón, cuando se vació el Cajón y nadie dio responsabilidad de nada, recuerda, para la generación. Sí, aquí han habido situaciones bastante malévolas, podemos decir, bastante ilegales, acciones. Obviamente entendemos que hay un negocio de por medio, porque este es un negocio. Es un negocio bastante lucrativo, ¿no? La ENE es tan compleja justamente por la cantidad de dinero que se maneja. En realidad, lo que ocurre es una pugna entre un sector privado que quiere quedarse con todo el negocio y un sector público, por lo menos desde nuestra visión, que comprende que la energía eléctrica es un recurso estratégico, que es un tema de seguridad nacional, por lo que usted está diciendo, ¿no? Si le damos todo a los privados, y qué tal que los privados también sean dueños de un banco y el gobierno quiere ponerle un impuesto al banco y dice el mismo dueño del banco, que es dueño de la generadora, sabes que no puedes hacerlo porque si no te apago las máquinas y te dejo sin energía eléctrica. Entonces es un tema de seguridad nacional, ¿no? Y además el sol, el viento, los ríos son del Estado, son de todos los hondureños y las hondureñas, ¿no? No podemos entregarlos a mansalva al capital extranjero o al capital privado, ¿no? Entonces lo que nosotros planteamos, que es nuestra visión desde el subsector, es que el Estado tenga una presencia importante por la naturaleza del recurso, ¿no? Sí. Y aquí yo creo que lo más importante también de todo esto es el hecho de que no es que se satanice la inversión privada, sino que tiene que estar regulada. Correcto, es un tema de regulación. Nosotros creemos en el mérito individual, creemos en la empresa privada, el derecho que tiene la gente a emprender. Estamos totalmente de acuerdo y nos gusta, que necesitamos inversiones,
El Estado no puede hacer todas las inversiones en el subsector eléctrico. Esa es mentira. Sí. Y eso estamos claros, necesitamos inversiones, pero necesitamos inversiones con empresarios decentes que propongan fórmulas ganar, que sean equitativas. LENE es una empresa, al fin y al cabo, nosotros también queremos obtener réditos, pero no que sea la vaca de la cual vengan a extraer todos. Nosotros dentro de renegociación de contratos ya viene una inversión de 370 millones de dólares con la empresa francesa Total Eren, que es un monstruo en Europa en términos de generación de energía, ¿no? ¿Por qué? Hicieron una rebaja a su precio monómico que nos representa un ahorro del 38% en la vida del contrato, sí. Porque fue una rebaja sustancial. Entonces es una propuesta decente, de frente y transparente. Nosotros a los empresarios que vengan así, bienvenidos, ¿no? Sí. Ahora bien, la preocupación, y hemos visto una ofensiva empresarial en el sentido de advertir que vienen racionamientos. Ese tema lo vamos a abordar después de pausa, porque es un tema que nos interesa a todos. ¿Van a haber o no racionamientos? Sabemos que hay muchas preocupaciones. Por ejemplo, la alcaldía de Omoa ha emitido una alerta por una crisis energética. Sabemos que Olancho ha tenido problemas. ¿Qué ha pasado también con Patuca? Queremos saber lo que ha sucedido, porque cuando se ofreció Patuca, se dijo que se iba a solucionar el problema en todo el departamento de Olancho. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? ¿Van a haber o no racionamientos? ¿Cuáles son las opciones? ¿En qué está trabajando el gobierno en esto? Pues eso es lo que vamos a ver en breves minutos. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el ministro de Energía, Eric Tejada, preocupados, al igual que el resto del sector, por toda esta campaña sistemática que hemos visto de denuncia. Unos con fundamento, otros me imagino sin fundamento. La propia alcaldía de Omoa, por ejemplo, ha declarado crisis energética, porque ya viene la temporada de Semana Santa y obviamente hay mayor consumo de energía. Lo que sucede en Olancho también. En Olancho tenemos racionamientos bastante largos. ¿Qué pasó con Patuca? Y empezamos con esto. ¿Qué sucedió con Patuca? Porque cuando se nos vendió Patuca, se dijo de que iba a solventar este problema. Sí, ahí hay un tema. El caso de Patuca es un tema integral, ¿no? O sea, por ejemplo, Patuca tiene una capacidad instalada de 104 megas, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la administración, estaba liberando aproximadamente entre 16 y 20 megas, ¿no? Nosotros hemos logrado subir a que esté entre 55 y 77 megas. Ahora, la demanda de Olancho le anda como en 80 megas. El tema es que las líneas de transmisión no fueron cambiadas ni remozadas, ¿no? Entonces, aunque usted produzca más energía, esa energía no la puede sacar. Es como que usted tenga un gigante tanque de agua y lo quiera sacar con una manguera, ¿no? Entonces no puede. Entonces la solución de Olancho pasa por, que son las líneas de transmisión que vamos a empezar a construir este año, pasa por justamente cambiar esa línea de transmisión que está en 69 kV a 230 algunas, ¿no? Y también hacer algunos trabajos en subestaciones. El trabajo que ya estamos haciendo de que opere en Isla Patuca y de esa forma poder abastecer bien al departamento, ¿no? Pero el problema principal ahí no es de generación porque está Patuca, el problema es del estado de la red de transmisión y de la red de distribución en esa zona, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tardaría eso, ministro? Mire, hay que ser honesto, una línea de transmisión no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Hay todo un proceso que tiene que ver con las mismas servidumbres, por ejemplo. O sea, con los terrenos por donde va a pasar la línea. Es un proceso que le puede durar 1 año y medio, 2 años fácilmente, ¿no? Entonces, nosotros estamos colocando más generación ahí, pero, insisto, el tema integralmente se va a resolver con la línea de transmisión, pero hay que tener un poco de paciencia, esa es la verdad. Sí, y esto es importante. Vean, no sé si usted tuvo conocimiento de este llamado que hizo la alcaldía, la Corporación Municipal de Omoa, donde están muy preocupados. ¿Qué respondería a este llamado de Omoa? Y puntualice estos sectores, porque por ejemplo Omoa se preocupa porque es un sector turístico, sí, y necesitan ahorita. Incluso vimos que la propia alcaldía está coordinando con la ENE algunas reparaciones, estábamos revisando en su página web, pues, porque ellos están preocupados realmente.
Sí, hay un tema de sobrecarga de transformadores y también está la red de distribución, ¿no? Nosotros estamos conscientes del problema y la ENE va a dar respuesta, pero hay que reconocer que sí, o sea, por ejemplo, nosotros ya estamos en proceso de comprar unos 70 transformadores a nivel nacional, ¿no? Pero lleva su proceso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un plan de emergencia que venimos trabajando desde noviembre para atender las demandas picos, pero hay temas que son estructurales que van a tomar un poco más de tiempo resolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, es falso lo del racionamiento, no va a haber racionamiento como en la época del 94, ¿no? Racionamiento es cuando hay déficit de generación, ¿no? Déficit de generación no va a haber, pero sí se dan las fallas que normalmente se han dado en los otros años, que tiene que ver, insisto, con el estado de la red de transmisión y de distribución, ¿no? Entonces, como usted lo mencionó, se ha montado una campaña para insertar la zozobra y el miedo en la gente. Yo llamo a la calma, ¿no? A la tranquilidad. Nosotros el déficit de generación lo tenemos cubierto. En el peor escenario, la demanda pico este año, así en el peor escenario, andaría en 1830. Nosotros tenemos una capacidad firme en el sistema interconectado de 1650 megas. Eso le genera un déficit de unos 180 megas, 200. Y nosotros vamos a incrementar nuestra compra de energía más barata en el mercado regional de 120 a 180 megas. Han entrado a operación otras centrales hidroeléctricas como Yaguala, como Arenal. Vamos a habilitar Ceiba Térmica también. Van a entrar en el mercado de oportunidad otras centrales y eso va a paliar el déficit de generación. El déficit de generación no va a ser problema. Sí. El problema sigue siendo las fallas que se dan en los circuitos largos de transmisión, que a veces en las montañas y está lloviendo, son lugares recónditos y cuesta identificar la falla, ¿no? Entonces, cuando se va la energía eléctrica por un periodo de tiempo largo, no tiene que ver con racionamiento, no tiene que ver con que cuesta identificar la falla porque ha sido en un circuito en plena montaña, ¿no? Sí. Y eso lo hemos visto, cuando caen lluvias fuertes, obviamente se caen estos postes, hay tantos elementos. Y en la ciudad vemos también los accidentes de tránsito. Es correcto. Y aquí nos ha pasado. Y a veces tarda porque no, me imagino que no es fácil. No es fácil, imagínese usted lloviendo copiosamente en medio de la noche, a mitad de medianoche, sin lugares iluminados, tratar de identificar una falla en la montaña, ¿no? Entonces, a veces los equipos inclusive paran la búsqueda y reanudan en la mañana cuando ha salido el sol, ¿no? Por eso a veces interrupciones de energía eléctrica largas, pero no tiene que ver con racionamiento, ¿no? Esa es una campaña mediática malintencionada. Sí, y justamente en este momento que viene el verano y de que realmente es lo que nos preocupa, ¿verdad? Imagínese usted venir en Semana Santa y ir sin luz, la gente se preocupa y recordemos, todos quedamos traumatizados de los 90 con aquellos racionamientos terribles y eso sí nos garantiza, ministro, de que no va a haber esos tipos de racionamientos. No van a haber ese tipo de racionamientos, lo que dice Kevin Rodríguez o Samuel Rodríguez, por ejemplo, también, o Samuel Ordóñez, que lo han hecho de forma irresponsable, se lo digo sinceramente. Sergio Rodríguez. No, es Kevin Rodríguez, uno es Salomón Ordóñez, pero hay otro Samuel. Bueno, los tres que los son contratados como analistas, yo los conozco, siento mucho respeto y aprecio por ellos, pero me parece que sus declaraciones son irresponsables. Porque la idea es meter miedo en la gente y no van a haber racionamientos como el 94, que eran de 12 horas, 18 horas o hasta 24 horas, ¿no? Si hay interrupciones en el fluido es por alguna falla, o sea, que se cayó un árbol, que alguien chocó con un poste o una falla en la red de distribución que cuesta ubicar y eso puede tardar algunas horas, ¿no? Pero no tiene que ver con racionamiento. Yo los exhorto respetuosamente, se los digo con el aprecio que les tengo, a que frenen la campaña y que más bien se sumen al trabajo que estamos haciendo todos en su sector para
salir adelante, ¿no? Las inversiones que tenemos programadas no se han hecho nunca en este país y es prácticamente como quitar un cadáver pestilente que era el sistema interconectado y insertar uno nuevo y traer al ENE desde el 57 al siglo XXI, ¿no? Eso es lo que estamos intentando hacer en esta administración. Sí, y aquí viene el punto. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de estas energías limpias, usted planteaba en el primer segmento de que lamentablemente en estos contratos que se hicieron, los costos de estas energías eran demasiado elevados, tomando en cuenta que son recursos que existen en Honduras, ¿verdad? ¿Por qué no implementar más, tirado un poquito más a la energía solar, considerando de que aquí pues tenemos la suerte y la bendición de tener sol casi siempre, por lo menos 8 horas al día, aquí casi siempre hay sol? Sí, hay un tema, ¿no?, que es importante y que la gente debe de conocer. Cuando hubo la primavera de las renovables, ¿no?, ese es un término que utilizó el diario El País de España, cuando se dieron estos contratos a mansalva en la hemorragia legislativa del 2014, de enero del 2014, se inyectó sin planificación mucha energía renovable. Entonces, ¿qué pasa con la energía renovable? Si usted tiene el viento, por ejemplo, energía eólica, no es constante. Hay momentos donde usted tiene mayor fuerza del viento y hay momentos que no. Con la energía fotovoltaica sucede que en la noche usted no puede inyectar. Entonces, nuestros picos de demanda, por ejemplo, son en la noche, son entre 6 y 9 de la noche, ¿no? Entonces, ahí usted no tiene energía fotovoltaica. Entonces, a eso le llamamos en el subsector energía renovable variable. Y el déficit que tenemos es justamente con potencia firme, ¿no?, que es la energía que yo puedo inyectar en las noches en la demanda a pico. Ese es el déficit que tenemos. Entonces, no podemos seguir metiendo renovable sin reserva de frecuencia, o sea, sin almacenaje, a lo loco, como decimos popularmente, sino que tiene que haber una planificación, ¿no? Y tenemos que concentrarnos ahora en el tema de la potencia firme. Sí se puede meter fotovoltaica, pero con almacenamiento, que es lo que queremos, que nos dé potencia firme en la noche también, pero eso es más cara, ¿no? Es una tecnología que es novedosa y que por ende es más cara, ¿no? Entonces tenemos que buscar un balance entre encaminarnos hacia una matriz energética, hacer una transición energética renovable, pero que a su vez necesitamos paliar el déficit de potencia firme, ¿no? Entonces, bienvenida a las renovables, pero que tengan almacenamiento, o sea, que puedan darnos energía en la noche y a la vez que tengan precios baratos, porque ya tenemos de por sí los precios más caros de la región centroamericana. ¿Nosotros actualmente en Honduras tenemos los precios más caros? Sí, si hacemos un balance, tengo una gráfica, lástima que no. Tengo una gráfica donde sí tenemos en promedio de las tecnologías solar, eólica y térmica, Honduras tiene los costos de generación más caros de Centroamérica. Y eso es paradójico, porque cuando se nos vendieron estas energías de generación limpia, energía limpia, pues se hablaba de que iban a reducir los costos, pero lamentablemente, como todo lo hacemos un poquito a la carrera aquí en Honduras, es que eso que sucede. Ahora bien, ¿por qué se ha hablado? Hay otro tema que ha hablado de que ustedes no están preparados y hablan de que va a haber un déficit y que obviamente todo lleva un proceso. Ustedes, los procesos de compra, por ejemplo, para mejorar las líneas de transmisión, los que acaparan para todo este proceso de transmisión, ¿verdad?, de la energía. No soy experta en este tema, aclaro, pero... No, pero lo está haciendo muy bien. ¿Cómo llevan todos este proceso de adquisición de compra de materiales? Porque sabemos que hay un déficit en el mundo, sabemos que la pandemia, hubo un retraso, este problema de China con Estados Unidos también retrasa mucho los envíos. Sí, por ejemplo, con el tema del programa de pérdidas, tuvimos un pequeño retraso con el tema de los vehículos, ¿verdad? No hay disponibles vehículos, y tiene que ver con la crisis que hay a nivel mundial de silicio y de germanio, ¿no?, que son elementos químicos que se necesitan en los tableros
y en las computadoras de los vehículos, ¿no? Hay que tener en claro que nosotros venimos planificando desde noviembre el tema del déficit y la demanda pico, ¿no? Ahora hay que ser sinceros también, los procesos en el Estado, en la burocracia, por temas de transparencia son largos y engorrosos, y hay un tema de la ley de contratación del Estado que para una empresa pública es bastante difícil, ¿no? Es un martirio, sinceramente. Entonces nosotros, en aras de ser transparentes, esos procesos tienen que ir a licitación, ¿no? O sea, van a licitación y hay que entender que demoran 5 o 6 meses en salir, pues. Entonces ese ha sido una de las problemáticas del ENE en términos de empresa pública, que no es tan fácil comprar como una empresa regular, porque hay que seguir todos los mecanismos de control que ejerce la ley de contratación del Estado, ¿no? Sí, y esto es bien importante, o sea que para tranquilidad sí se están realizando con los procesos, porque también esto también se hace en una compra directa, hacen una compra de emergencia, después vienen los problemas, los reparos y esas situaciones. Sí, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Creo que si la persona es honesta, si los funcionarios son honestos, hay situaciones como esta del sistema interconectado que ameritan algunas compras que tienen que hacerse rápido, pues. Sin embargo, nosotros estamos manejando la gran mayoría de nuestras compras por licitación, por el tema de transparencia. Yo creo que se puede, mientras es transparente, no importa la modalidad, ¿no? Ahora sí, hay que reconocer que es difícil para la empresa. Yo ya lo he planteado con algunos diputados, que debe haber una reforma a la ley de contratación del Estado para que las empresas públicas tengan mecanismos más ágiles, pero a la vez conserven transparencia en sus compras y adquisiciones, ¿no? Sí. Ya tenemos, creo, algunos mensajes de las personas que nos han escrito al 3182-5600, que nosotros con gusto pues vamos a dar lectura. ¿Ya los tenemos listos? Aquí dice: todo lo relacionado con la energía eléctrica debería ser administrado por la ENE, ya que las empresas privadas reciben ganancias solo por cobrar. Miren lo que dice el televidente. Sí, porque, o sea, imagínese usted que el ENE, la columna vertebral del sistema interconectado nacional es El Cajón con 300 megas, Río Lindo, Cañaveral y Patuca, que son las plantas hídricas del Estado. La red de transmisión es del Estado, o sea, todos los hondureños hemos contribuido a la red de transmisión y la red de distribución también. Y una vez construido eso, algunos quieren que se privatice la empresa, ¿no? Está como el peaje, pues, lo mismo, parecido, lo mismo del peaje. Sí, es como si yo construyo una empresa, levanto este edificio, compro las cámaras, compro los cables y después venga otra persona y se sabe que regálame eso y yo voy a hacer negocio con eso. Yo lo voy a administrar. Sí. Entonces, estas son las cosas. Y para usufructo privado, ¿no? Exactamente. Sí, porque el problema que tenemos es que, si bien es cierto, hubo generación de energía, hubo muchas cuestiones, pero no hubo inversión en la ENE. No y eso hubo es lo que inversión. estamos. Y esa es la pérdida de la ENE. Es correcto. En pocas palabras, eso es. No se reinvirtió, y cuando se introdujo, la idea también de que el sindicato participara como socio en esto era para que ellos cuidaran esos intereses, porque eran sus trabajos, pero no lo hicieron. No, lamentablemente tenemos que decir que la participación de esa junta directiva del sindicato en las 175 actas del Comité Técnico del Fideicomiso se evidencia que se plegaron a los intereses de EH, ¿no? Entonces hubo una pugna fuerte porque EH, al verse menguado en su constitución accionaria, no tenía la capacidad para invertir en la red de distribución, y eso debió de haberse señalado en su momento y no estuviéramos en la situación en la que estamos. Sí. Si se hubiera señalado en su momento, si hubieran tomado las acciones correctivas en su momento, no estaríamos en la situación que heredamos. Sí. El tiempo se nos acorta, vamos a leerlos todos los mensajes de un solo para que pues nuestro invitado pueda darle respuestas. Comencemos. Dice: ministro, la Mesa de Prevención de Conflictos Sociales desde el sector de energía, lo felicitamos, es para bienestar de la gente. Muy buena iniciativa. Vamos con el otro. ¿Se puede o no recuperar el ENE con esa deuda de 75.000 millones de lempiras?
Es la otra pregunta. Buenos días, quiero hacer una pregunta al invitado. ¿Qué sabe de eso que le cambian el contador a uno y después le salen que tenía conexiones raras y le terminan cobrando más? Así sí se puede recuperar la institución. ¿Cómo va con las condonaciones de deuda a empresas grandes que son las que más afectan a que la ENE esté en números rojos y al pueblo no lo dejan ni llegar a los 15 días y ya le cortan la energía? Que devuelvan la turbina del níspero, ya que la privatizaron de manera ilegal. Dice Eric Tejada, ¿cuándo van a cambiar los postes podridos de aquí que tanto ha pedido? Tengo 3 años de estar pidiendo a ustedes, no hacen nada, la energía no baja a los consumidores, solo les interesa el dinero. Me preguntaron cuánto consumía para cambiar esos postes, las lámparas. Preocúpense por cambiar los postes, ya están podridos. Es lo que nos dice otro televidente. Esos son los mensajes que tenemos, ministro. Sí, con el tema, por ejemplo, de los medidores, ¿no? Ese es un tema importante. Hay un artículo que es el artículo 75 del reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica que hace lo que nosotros llamamos en el sector un ajuste de energía consumida pero no facturada, ¿no? Que lo hace a 24 meses. Ese artículo es lesivo, es grosero para la gente, ¿no? Porque si le encuentran medio trastocado su medidor EH, le hacen ese ajuste a 24 meses y le salen deudas carísimas, ¿no? A mi tía, por ejemplo, le quieren cobrar 200,000. Wow. Acabo de recibir un caso de una señora del barrio La Soledad que le quieren cobrar 150,000 y una prima de 20,000 y una señora que vende baleadas, pues. Entonces... En ese caso, ¿qué pueden hacer? Nosotros estamos trabajando de la mano con la CRE para reformar ese artículo y esa fórmula para evitar que se hagan esos cobros. Otro, tiene que estar la gente atenta cuando le lleguen a ver su medidor de que no le hagan nada, ¿no? Sin embargo, lo importante es que dejen que las cuadrillas del programa de pérdidas le pongan medidor y se lo regularicen, se lo normalicen y lo ingresen al sistema, ¿no? Para evitar que le hagan esos cobros. Y si ya está con el cobro, los invito a que se aboquen a la ventanilla de servicio al cliente del ENE, que está en el plantel viejo por la colonia número 1. Y ahí, exacto, se le analiza su caso, se le hace un estudio socioeconómico y se le pueden bajar los montos, ¿no? Un poco. Entonces, yo exhorto a la gente a que se aboque al ENE para que le estudiemos cada caso particularmente, pero de forma estructural. Ahí lo que hay que hacer es reformar ese artículo y estamos trabajando ya en eso, ¿no? Sí, esto es lo que más preocupa. Mire que el tiempo se nos ha agotado, ministro. Quedamos al pendiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias, licenciada, por la invitación y ya sabe que siempre la orden. Sí, bueno, muchísimas gracias al ministro Eric Tejada por habernos acompañado, ministro de Energía. Quedaron algunos temitas así, pues, pero quisimos abordar la mayor parte de los temas. Lo más importante de esta entrevista es que nos garantiza que no habrán racionamientos. Sí hay problemas en la línea de transmisión y distribución de energía, pero que están trabajando en eso y están tratando de mejorarlas, pero que tomará un poco de tiempo. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Muchísimas gracias por su atención. Yo los invito a que me sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto y los invito a que continúen con la programación de BTV. Hasta mañana.